Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que la verdad es que me apetecía mucho comentar y es simplemente una breve reflexión acerca de, como podéis haber visto en la parte inferior del vídeo, acerca de cuándo dejar de leer libros de tarot. Obviamente nunca. Quiero decir, cuanto más se lea, más se sabe, ¿no? Pero ya sabéis, me refiero a esa situación en la que cuando estás aprendiendo tarot, empiezas a leer libros de referencia y al principio todo va bien porque la información es muy útil, ¿no? Pero llega un punto de fusión o cristalización que llamo yo, y es que de repente, cuando ya llevas un tiempo, no importa cuánto, estudiando, empiezas a adquirir libros o a consultar libros y resulta que la información que lees ya la sabes, ya te suena, la has visto antes en otro manual, es decir, empieza a repetirse todos los datos a los que tienes acceso. Entonces no hay información nueva o es muy difícil, digamos, adquirir información nueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a ese punto? Porque, claro, tú tienes la situación en la que tienes que hacer una lectura, ¿no? Y normalmente estás acostumbrado, pues, a tirar de tu intuición, a tirar de los libros de referencia cuando estás estudiando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a hacer lecturas donde realmente los libros ya no te aportan nada nuevo, ¿no? Para mí ese es un punto importante. Es un punto importante en el aprendizaje de tarot y es un punto clave donde hay muchas cosas en juego, bueno, muchas cosas en juego, quiero decir, donde podría ser una buena oportunidad para subir de nivel y adquirir una conexión mayor con las cartas a nivel personal. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando eso sucede, quizá la mejor opción sea pasarse un tiempo sin acudir a los libros de consulta. Esto puede sonar muy loco porque todos tenemos esta idea en la cabeza de que el tarotista realmente que sabe es aquel que cuando tiene las cartas delante no necesita libros, ¿no? Como que es un canal de información que ya lo sabe todo, ¿no? Es decir, como simplemente es capaz a través de sus conocimientos infinitos y de su intuición decirte cómo están las cosas, ¿no? A través de las cartas. Pero esa persona también tuvo que trabajar sobre ello, ¿no? No es un talento innato, porque claro, el tarot es un sistema con un significado, no es un oráculo espontáneo, ¿no? Tú tienes que tener una base. Tú tienes que utilizar las imágenes y su significado intrínseco como plataforma para lo demás, y eso requiere estudio. Dicho esto, creo que basándome en mi propia experiencia, hay un momento en el que hay que adquirir la confianza suficiente como para ir más allá y comenzar a leer sola. En mi caso fue un día que le estaba haciendo una lectura a una amiga cuando yo estaba estudiando tarot y bueno, salieron las cartas, ¿no? Y yo de repente me quedé así y dije, no sé qué decirle, ¿no? Tuve un blanco, me quedé en blanco. Y claro, ¿qué hice? Pues dije, bueno, pues voy a describir las imágenes, ¿no? Porque a fin de cuentas se supone que es la roca o la plataforma con la que yo debería trabajar. Entonces empecé como a describirle, bueno, mira, pues aquí vemos unas figuras que están haciendo esto y aquello. Lo curioso es que mágicamente ella empezó a darme feedback, empezó a responderme, ¿no? Y digamos, a entrar en la historia. Decía, sí, porque claro, esta carta yo creo que hace referencia a esto, o a esta persona, o a este problema que tengo. Entonces, mágicamente, a través de aquello, la lectura funcionó, ¿no? Y aquello me sirvió mucho para darme cuenta de que realmente tú cuando estudias tarot y sabes el significado de las cartas, llega un momento en el que tú ya sabes tarot. Obviamente tuve la suerte de contar con una amiga o con un consultante que estaba abierto a darme informaciones, digamos que tenía una actitud colaborativa, era participativa, ¿no? Entonces aquello sirvió para generar una sinergia donde la lectura funcionó. También podía darse el caso que yo me quedo en blanco, ¿no? Y la otra persona está ahí un poco como esperando a que yo le diga cosas y no participe. Pero bueno, independientemente de eso, en mi caso no fue así y me ayudó a ver que, jolín, que realmente yo tenía las herramientas ya para empezar a desarrollar mi propio estilo, ¿no? Además empecé a tener un poco de
como de feedback de otros consultantes que me decían, es que claro, eres súper intuitiva, tienes un estilo muy personal, cuando en el fondo yo estaba llena de inseguridades, ¿no? Porque claro, estaba estudiando, pero todavía no tenía la soltura ni el estilo personal como para adentrarme con confianza en una consulta. Aquella experiencia y las, digamos, opiniones que me vinieron después de algunas personas que leyeron las cartas conmigo o que vinieron a que yo le leyera las cartas, me llevó a la conclusión de que, bueno, como no estoy sacando información nueva de los manuales, voy a dejar de mirar los libros durante una temporada. Es decir, voy a confiar únicamente en lo que ya sé, que lo sé, y mi intuición. Entonces empecé a indagar otras fuentes. Yo estudié Historia del Arte, una licenciatura de 5 años, preciosa, poco práctica, no nos vamos a engañar, que decir, no me ha ayudado a ganarme el pan, pero me ha ayudado a dos cosas. Primero, a tener una gran cantidad de información sobre imágenes. Es decir, me resulta muy fácil leer imágenes, porque claro, en mi carrera nosotros la mayoría de exámenes era análisis de obras de arte, de esculturas, de arquitectura, de pintura. Entonces, claro, tú usabas aquellas imágenes y su iconografía para exponer, ¿no? Los contenidos que sabías. En ese sentido, el tarot para mí es sencillo, ¿no? Porque ya tuve una práctica de 5 años, más másters, de trabajar con las imágenes y combinar mi propia opinión con mi conocimiento. Y la segunda cosa que también me fue muy útil del estudio de la historia del arte es que tuve acceso a una gran cantidad de obras que forman parte de la cultura europea. El tarot, especialmente Marsella, y especialmente las barajas italianas, que podríamos decir que son las primeras barajas de tarot, o donde se desarrolló luego el tarot con el juego de Tarocchi, están fuertemente basadas o arraigadas en la cultura europea, es decir, mi cultura, ¿no? La cultura medieval, bajo medieval y del mundo moderno, del siglo, digamos, XV más o menos al XVII, ¿no? Toda esa imaginería popular, todas las cosas que estaban en boga. Entonces, empecé a hacer una conexión de los significados de las cartas a través de lo que a mí me gustaba, que es la historia del arte, el arte. Voy a enseñaros algunos ejemplos muy rápidos para que veáis cómo se pueden generar otras conexiones que no sea únicamente con la información que aparece en los libros o que, digamos, te da tu maestro. O dicho de otro modo, cómo podemos acudir a otras fuentes que a nosotros nos gusten y nos inspiren para generar conexiones. En mi caso, voy a poner unos ejemplos muy rápidos, ¿no? En mi caso, esta consulta de algunas de las obras, por ejemplo, aquí tenemos una obra de Caravaggio, donde vemos, digamos, la tortura, ¿no? La crucifixión de San Pedro. Me gustaría que mirarais, no sé si se ve muy bien, digamos, la expresión como de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Como de aceptación de esta situación, que realmente a mí me recuerda mucho a la carta del colgado. ¿Por qué enseño esto? Porque empecé a indagar en un montón de maestros europeos y la iconografía que ellos pintaban sobre vidas de santos, martirios de santos, y muchos de ellos tienen como una expresión beatífica, como una expresión de aceptación, de estar sufriendo, pero estar integrando la experiencia. Y eso me ayudó mucho a poder describir posteriormente la carta del colgado. Pero bueno, tengo más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un libro de obras de Piero della Francesca, donde podemos ver aquí este personaje, ¿no? Que es como un... no sé si lo veis bien, voy a ver si podéis verlo más de cerca. Es el políptico de San Agustín y es San Agustín, ¿no? Esta figura con, digamos, con toda la vestimenta de un alto dignatario eclesiástico. Bueno, pues obviamente no hace falta ser muy listos, ¿no?, para ver que hay una similitud con el Papa, ¿no?, o con el Hierofante, con todas esas, digamos, vestimentas de alto dignatario, con los guantes.
Vamos, es que aquí os enseño la carta de Rider, pero también podemos ver la carta de Marsella, ¿no? Si las ponemos uno al lado del otro, vemos que hay similitudes iconográficas. Y claro, a mí esto me vino muy bien, porque podía ver que podía acudir a otras fuentes para conectar con las cartas. Y además era con fuentes que a mí me gustan, ¿no? Con historias que a mí me gustan. Voy a enseñaros otro libro. No sé si lo vais a ver bien. En este caso es El Bosco. Aquí, este no sé si lo vais a ver bien, pero bueno, se ve como una escena de la ascensión o del juicio final, ¿no? Aquí lentamente lo podéis ver. Como unas almas que suben al cielo. También podemos ver aquí, no sé si os fijáis, la actitud de estas figuras en la ascensión. Esto es la ascensión al empírico y podemos ver cierta similitud también con esta carta, ¿no? Con la carta del juicio. ¿Por qué? Porque en el fondo todas estas imágenes vienen ya de obras que se hicieron anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos La fortaleza en concreto de Botticelli. Como ya sabéis, la fortaleza es uno de los 4 atributos, digamos, de las 4 virtudes que se tenían muy en cuenta en la época medieval. Estaba la fortaleza, creo que es la templanza, la prudencia, que no aparece en el tarot, y... ahora mismo no me acuerdo. La templanza, la fortaleza, la prudencia y... Bueno, ahora no me acuerdo. Pero el caso es que aquí aparece la fortaleza, ¿no? Y sí, no aparece la mujer como el león y tal, pero de hecho sí que podría recordarnos un poco a la emperatriz. Quiero decir, si la ponemos una al lado de la otra, es bastante obvio que nos presenta como una mujer sentada en el trono en una postura de poder, especialmente con la emperatriz de Marsella. Pero bueno, no todo es Marsella, quiero decir, también podemos ver ejemplos de Rider. Aquí tenemos a Adán y Eva de Durero. Adán y Eva de Durero. ¿No os recuerdan mucho al Adán y Eva de la baraja de White? Sé que me estoy poniendo muy pesada y estoy poniendo muchos ejemplos, pero es que una vez empiezas a investigar, como por ejemplo en este San Jerónimo penitente, también de Durero, podemos ver aquí una figura como una especie de ermitaño, ¿no? En mitad de la naturaleza, rezando, conectado con su yo interior, esta persona un poco como sufriente, ¿no? Está muy delgada, es alguien que realmente se ha ido, ¿no? Para conectar con lo divino, para entender. Y finalmente ya paro. Este es el último ejemplo. Tengo uno que a lo mejor a vosotros no os parece que es muy parecido, pero aquí tengo la lechera de Vermeer, la lechera. Vermeer es uno de mis pintores favoritos. Vemos aquí una figura que está volcando leche al lado de una ventana, ¿no? No es gran cosa la escena, pero fijémonos bien. El ambiente, la tranquilidad, la luz, esa confianza, ¿no? Esa cosa del conocer bien lo que estás haciendo. A mí me recuerda claramente a la templanza. Incluso ese sentido de luz que aparece en la baraja de White, también la veo aquí, la veo en la lechera de Vermeer. Y así podríamos seguir horas. Conclusión. Os recomiendo que una vez sentís que toda la información básica la habéis adquirido y no necesitáis, digamos, ¿cómo lo diría?, investigar más acerca de los significados básicos, id en búsqueda de aquello que os gusta u otras cosas con las que conectáis en la vida y traerlas a los arcanos, traerlas a los triunfos. ¿Por qué? Porque os va a hacer sentir más confiados, os va a hacer entender mejor las energías de las cartas.
En mi caso, por ejemplo, os he enseñado imágenes de arte porque es lo que a mí me gusta, pero si a alguien le gusta la cocina, puede, pues ir a buscar ingredientes, qué tipo de ingredientes, qué sensaciones en la boca me remiten a este o aquel. O si os gusta mucho, sois personas muy sociables, las cartas de corte, qué tipo de personas sería, por ejemplo, el rey de oros, o qué tipo de persona sería la emperatriz. Conozco a alguien parecido a la sacerdotisa, por ejemplo, ¿no? Empezar a hacer asociaciones. Esto es muy simplista, ¿no? Los ejemplos son muy básicos, pero sí que os recomiendo hacer una prueba, por lo menos durante un mes. Esta es mi propuesta. Durante un mes, proponeros, si estáis aprendiendo tarot y creéis que ya estáis en un nivel intermedio, no estáis todavía empezando, soltad los libros durante 4 semanas y hacer lecturas sin libros. Ir a buscar otras referencias que no sean los manuales de tarot. Y ya me decís qué tal os va. Y nada, esto es todo. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Sed felices.